Bueno, iniciamos este video que se va a ocupar del contenido transformado de Fourier, y en esta primera parte nos vamos a centrar en su definición y en el enunciado de sus propiedades. Como definición de la transformada de Fourier asociada a una función, y podemos encontrar este par de ecuaciones integrales ellas, en las que en la primera podemos ver que, dada una función f, que en general podríamos describir, va de los reales a los complejos, la transformada de esa función f está dada por esta primera ecuación. Se trata esta ecuación de una integral cuyo integrando tiene el producto de esa función f de t multiplicada por una exponencial. La variable de integración t es una variable real. El producto que aparece aquí como integrando es una expresión compleja porque aparece la expresión exponencial del tipo de Euler. Por lo tanto, esta expresión, esta integral, resultará dependiente del parámetro w y se tratará de una integral del tipo impropia, con integrando complejo, y del tipo impropia, ¿está? En caso de existir esta integral, la expresión que resulte dependerá de omega, y será entonces una función a la que llamaremos con la letra mayúscula f, f de omega. ¿Está? Esta es la definición de la transformada de Fourier, y de un modo semejante encontraremos la manera de recuperar la función f de t a partir del conocimiento de la transformada de esa función, es decir, a partir de la f de omega, diciendo que en general, si uno conoce una función f grande que va de los reales a los complejos, esta expresión integral permite recuperar a la función f de t cuya transformada es esa f de omega. Esta integral también tiene las mismas características del recuadro anterior. Se trata de una integral con variable omega real. La expresión del integrando es el producto de dos expresiones que pueden ser complejas, entonces el integrando también será complejo, y dependerá cuando se resuelva esta integral, quedará dependiendo del parámetro de integración t, que entonces resultará en una expresión del dominio t. Se dice que la expresión, estas dos expresiones de la definición de la transformada y la antitransformada, que sería la segunda, relacionan expresiones en el dominio del tiempo, que es ft, con funciones en el dominio de la frecuencia, que sería f de omega, su transformada. Otra notación también que vamos a utilizar, además de esta f de omega para describir la transformada de Fourier de la señal, va a ser esta otra notación que usa esta letra f pituca, llamaríamos nosotros, f de t, que deja más claramente expuesto cuál es la función o la señal que se está transformando, y esta referencia sería al operador o a la transformada de Fourier, ¿está bien? En ese estilo de notación, la antitransformada o la transformada inversa se denota con la misma letra f, pero con la potencia -1, que sabemos no quiere decir que es una potencia, sino que representa la operación inversa, la que permite recuperar a partir de f de omega la f de t, la función, la señal original. Es importante entonces para poder afirmar la existencia de la transformada de Fourier de una cierta señal f de t, poder garantizar la existencia o la convergencia de esas integrales impropias que quedan definidas en la primera expresión. Hay una serie de requisitos que suelen estudiarse, como por ejemplo que la función tenga una cantidad finita de máximos y mínimos, una cantidad de discontinuidades también finita, pero la que más vamos a recuperar aquí
es la condición de que la función, el módulo de la función, resulte ser menor que infinito. Esto suele decirse, si la función f de t es integrable, entonces la transformada de Fourier definida como lo vimos antes, existe. Para que una función tenga transformada de Fourier, hay una condición que llamaremos suficiente, que es que la función sea integrable, es decir, que la integral de su módulo se mantenga por debajo de infinito. ¿Está bien? Si bien esta es una condición suficiente, no es una condición necesaria, es decir, si alguna función no cumpliera con esto, aún hay posibilidades de que tenga transformada de Fourier, pero esta sería una condición suficiente. Bueno, otros aspectos que vamos a poner como punto de partida es que como la transformada de Fourier es una expresión compleja, por su definición, entonces como expresión compleja f de omega puede describirse mencionando, nombrando la parte real y la parte imaginaria de esa expresión. ¿Sí? F de omega tendría entonces una parte real que se llama habitualmente R de omega y una parte imaginaria que se llama X de omega. Noten que aquí hay un error. Esto sería F de omega o aquí debiera utilizarse la letra F pituca que decimos, ¿sí? Pero en realidad esta expresión sería la de F de omega, sería más sencillo. Esta sería la expresión de forma binómica de la transformada de Fourier, F de omega. Pero como expresión compleja también podríamos escribir a f de omega a partir de su módulo y de su forma polar, ¿está bien? Es decir, usando su módulo y su argumento, ¿está bien? Recuerden, aparecería entonces el módulo de la expresión f de omega y el argumento que también en general dependería de omega, ¿está bien? Estas dos partes, el módulo de la transformada, por supuesto, sería la raíz cuadrada de su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado, es lo que llamaremos, o lo que se llama habitualmente, el espectro de amplitud de la transformada. Y el phi de omega, que sería el ángulo asociado que se puede reconocer en esa transformada de Fourier, es el argumento del f de omega, lo llamaremos espectro de fase. ¿Sí? Esto tiene que ver con la amplitud y esto tiene que ver con el ángulo. Espectro de amplitud y espectro de fase. Bueno, veamos un ejemplo, un primer ejemplo de la transformada de Fourier de una señal. En particular, veamos como primer ejemplo una señal llamada pulso rectangular. Esta señal, el pulso rectangular, tiene valores 1, valor 1 es la más básica de todas, para valores de t comprendidos entre menos p sobre 2 y p sobre 2. Una función que tiene una simetría con respecto al origen y que puede, y para los otros valores distintos de esos t que mencionamos antes, la función vale 0, ¿está bien? La expresión entonces que se usa para describir una señal pulso rectangular es esta, es decir, vale 1 para los valores de t entre menos p sobre 2 y p sobre 2 y vale 0 para los otros. ¿Sí? O suele escribirse de manera más compacta módulo de t, esta expresión módulo de t menor que p sobre 2. ¿Sí? Veamos cómo usaríamos la definición para calcular la transformada de Fourier de esta señal. Esta es la definición que pusimos inicialmente de la transformada de una señal cualquiera f de t. Y en nuestro caso, esta integral, que era una integral de extremos infinitos, se convertirá en una integral en un intervalo finito, porque como f de t solo toma valores distintos de 0 entre menos p sobre 2 y p sobre 2, la integral se convierte en esta expresión, donde simplemente hemos reemplazado f de t por el valor de 1 y los extremos de integración por los valores extremos de t, donde la función adquiere valores distintos de 0. Esta integral tiene un invento sencillo, una exponencial del tipo e a la menos i
por un valor, es como si fuera, para resolver este integral podríamos pensar en el tipo e a la menos u, ¿está bien? La integral sería e a la menos u sobre u', en ese sentido, podríamos entender la escritura de la primitiva de esa integral. Esta notación, recuerden, refiere a semejanza barro. Aquí está la primitiva de esa integral, donde hemos escrito e a la u, ¿sí? Y aquí 1 sobre u'. Hay que evaluar esta expresión que depende de t, hay que evaluarla entre los valores extremos de t, p sobre 2 y menos p sobre 2. ¿Está bien? Eso es lo que aparece aquí a continuación. La resta, entonces, de e evaluada, de la expresión de la primitiva evaluada en p sobre 2, menos la expresión evaluada en menos p sobre 2. ¿Está bien? Esta expresión ya podría ser tomada o considerada como la transformada de Fourier, pero vendría bien recordar aquí hay una resta de exponenciales. Los índices que aparecen aquí, los exponentes aparecen, son el mismo cambio de signo, y eso refiere a recordar la fórmula de Euler o recordar la definición del seno del número complejo, y encontraríamos que hay una relación entre la resta de exponenciales con el seno del índice que aparece en esa potencia. El seno de omega p sobre 2 está definido como la resta de estas dos expresiones exponenciales dividido 2i, solo que en el caso de esta definición, las restas de las exponenciales serían e a la i omega p sobre 2 menos e a la menos i omega p sobre 2, y noten que aquí la expresión de resta que tenemos escrita es al revés, ¿está bien? Así que vamos a tener que usar un signo menos para esta expresión, que con este menos que aparece aquí va a desaparecer. ¿Está bien? Así que la expresión equivalente que podríamos escribir para la anterior sería que lo que está entre paréntesis es 2 veces el seno de omega p sobre 2, lo que está entre paréntesis dividido i, sería eso. ¿Está bien? Así que la expresión a la que arribamos es esta, que en realidad suele ser escrita no de esta manera, sino como expresión final la solemos escribir de esta forma, porque interesa escribir a esta transformada muy particular con el modo de la función seno de un argumento dividido el mismo argumento. ¿Está bien? Entonces, como ya tenemos parte de esa expresión, fíjense que acá ya teníamos el omega dividiendo, y este 2 que está arriba podía pensarse abajo, lo único que estaría faltando para arribar a esta expresión es la expresión de P, ¿está bien? La aparición de P. Entonces, simplemente multiplicar por P y dividir por P genera entonces esa deseada expresión para la transformada de la señal. Entonces, escrita de esta manera, la transformada de Fourier de la señal pulso rectangular sería P sobre el seno de este argumento dividido el mismo argumento. Esta expresión que aparece en este cociente es una expresión habitual, como si fuera de las que vimos en cálculo 1, seno de x sobre x. ¿Recuerdan esa función, seno del argumento sobre el argumento mismo? Que es como cuando tiene mucho uso se la suele denominar con nombre propio, se suele llamar el seno cardinal, una función que por supuesto no tiene valor, no está definida para omega igual a 0, pero que tiene límite, que es 1, y que tiene tantos ceros como tiene la función seno, ¿está bien? Los mismos ceros que tiene la función seno. Bueno, en definitiva, ya podríamos decir que hemos encontrado la primera transformada de Fourier, que formaría parte de una tabla que después vamos a usar, y diremos la transformada del pulso rectangular tiene que ver con esta expresión. Donde noten que este valor de P, recuerden, tiene que ver con la amplitud que tenía ese pulso rectangular. El pulso rectangular tenía amplitud P y se movía desde el valor de menos P sobre 2 hasta el valor de P sobre 2. ¿Okay? A medida que cambiemos esa amplitud, va a cambiar, por supuesto, la expresión de la transformada de Fourier de esa serie.
Nos quedemos un poco más con esa transformada que hemos encontrado. Bueno, aquí hemos colocado todos los datos anteriores, la transformada de esta señal que es un pulso rectangular, aquí está graficada para el caso en que P vale 1, su transformada es esta expresión y vemos aquí la gráfica de esta función f de omega, en este caso una función puramente real, noten que la expresión imaginaria, la parte imaginaria no aparece, así que le hemos podido graficar en un sistema de ejes coordenadas cartesianas porque omega es real, pero f de omega también es real. ¿Sí? Así que esta es la expresión de el seno cardinal para el caso en que P vale 1. ¿Está bien? Y para aprovechar que se trata de una transformada sencilla, les quiero mostrar entonces esas dos representaciones que usamos, que mencionábamos, la representación del módulo de la expresión transformada de la señal, la transformada y su argumento, es decir, el espectro de amplitud y el espectro de fase. ¿Está? El espectro de amplitud simplemente tendría que ver con hacer positivo todas las partes del, del f de omega que resultan negativas. ¿Está? Así que el espectro de amplitud será este, es decir, aquí recuerden que continuaba para abajo el f de omega, al tomar el módulo, por supuesto, esa parte pasa para arriba. Y como se trata solamente de una expresión de f de omega que toma valores reales, el espectro de fase tomará los valores 0 para cuando obtengo valores reales positivos y pi para cuando obtengo valores reales pero negativos. ¿Está bien? Este sería el desarmar en el espectro de amplitud y el espectro de fase de esa transformada que hemos encontrado. Bueno, no más que para que nos familiaricemos un poco más, advertir que cuando cambiamos el valor de P, esto es la amplitud de este pulso rectangular, lo que se modifican dos cosas. Se modifica este punto máximo, tiene que ver con ese valor de P, y también se amplifica esta frecuencia, ¿está bien? Que cambia la frecuencia, porque los puntos de corte aquí tienen que ver con la magnitud de 2pi sobre P, ¿está bien? El primer corte aquí es 2pi sobre P, el segundo sería 4pi sobre P. Así que cuando cambiamos este valor de P, si el valor de P se hace más grande, la frecuencia aumenta, y si el valor de P se hace más chico, la frecuencia disminuye. Bueno, y otro ejemplo más de transformadas que podemos pensar a partir de esa definición es con la transformada de esta función tan importante, que es la función delta de Dirac, para lo que es útil recordar la definición que conocen ustedes de la función delta de Dirac, a partir de la expresión integral, que define que la integral entre menos infinito e infinito de la delta de Dirac es 1, aunque también es posible una definición diciendo que la delta de Dirac es una señal que vale 0 para todo t, 0 para todo t, excepto para todo t distinto de 0, excepto para t igual a 0, donde la función se va al infinito. ¿Está bien? Y para el cálculo de la transformada de Fourier de esta señal delta de Dirac, nos va a interesar esta propiedad tan particular que tiene la función, que rescato aquí, que dice que la integral de el integrando, cuyo integrando es el producto de la delta de Dirac por una función cualquiera f de t, da como resultado el valor de esa función que aparece en el integrando que está multiplicando la delta de Dirac evaluado en el punto 0. ¿Sí? Como si la idea de que la delta de Dirac extrajera los valores de la señal para 0. ¿Está bien? O sea, aquí porque está la delta de Dirac centrada en el origen mismo. ¿Está bien? Es decir, la integral donde el integrando aparece el producto sencillo de delta por una función, esa integral simplemente da como valor el valor de la función en 0. ¿Está bien? Entonces, esa idea la utilizaríamos para poder resolver esta integral, que sería la definición de la transformada de Fourier de la función delta de Dirac. Fíjense, aparece en el integrando la delta de Dirac por la función
exponencial que forma parte de la definición. Entonces el resultado, usando esta propiedad que mencionábamos antes, simplemente tiene que ver con evaluar esta, que operaría como la f de t, esta función exponencial, evaluarla simplemente en t igual a 0. Esta expresión evaluada en t igual a 0 es simplemente 1, ¿está bien? Así que también podríamos agregar que hemos demostrado este renglón de la tabla que dice que la transformada de Fourier de la función delta de Dirac es la constante. Bueno, y vamos a ocuparnos ahora entonces de describir las propiedades de esta transformada de Fourier. La primera de ellas, y la más conocida, es la propiedad de linealidad que tiene la transformada de Fourier, y es la propiedad esencial, diríamos, que debe tener una transformada, un operador, para tener muchas posibilidades de uso, ¿no? Esa propiedad de linealidad suele escribirse a veces separada de esta manera, que dice que si tenemos dos funciones f y g cuya transformada es conocida, en este caso hemos usado para nombrar esas transformadas los mismos nombres pero en mayúscula, f grande y g grande, las transformadas de esas dos señales que mencioné. Entonces, la transformada de una función que sea la suma de f más g, la transformada de esa función es la suma de las transformadas. Noten que estamos usando aquí una manera de representar o de nombrar el par ordenado, función y transformada, ¿no? Esta manera, usando flechas, ya la habíamos usado para la transformada z. Esta manera, este renglón, quiere decir que la transformada de f de t, la transformada de Fourier de f de t, la llamamos f de omega, ¿está bien? Lo mismo para el renglón siguiente. Y aquí esta notación diría, la transformada de esta señal, que es suma de f más g, la transformada de ellas es la que se encuentra del otro lado, simplemente la suma de la transformada. Y la otra parte de la propiedad de linealidad, que está enunciada aquí, dice, si la transformada de f es f de omega, la transformada de una señal, que es la original f de t multiplicada por una constante, inclusive la constante puede ser una constante compleja, la transformada de esta multiplicación es la constante misma por la transformada de la señal original. Esta propiedad de linealidad tan sencilla podría usarse combinada en una sola expresión diciendo, bueno, la transformada de Fourier, y acá volvemos a la otra notación, la transformada de Fourier de esto, que es una combinación lineal de f y g, la transformada de la combinación lineal es la misma combinación lineal, pero de las transformadas de cada una de ellas. ¿Está bien? Y un ejemplo que vamos a desarrollar tiene que ver con esto que está graficado aquí. Miren, hay dos funciones, f y g, que son pulsos rectangulares, como la que hemos visto, y aquí a continuación aparecerían sus transformadas, que serían esas funciones senos cardinales. ¿Está bien? Entonces, combinando estas dos señales, estos dos pulsos que tienen distinta amplitud y distinto valor, hay una que es mayor que la otra, combinando esos dos valores, esas dos señales, generaríamos esta señal, ¿no? La suma de las dos daría esta señal. Bueno, su transformada por la condición por la propiedad de linealidad sería la suma de estas dos funciones senos cardinales, ¿vale? Y generaría una gráfica como esta que se observa aquí. Tengo un ejemplo concreto de eso. Hay una función f de t que toma los valores. El valor 2 para módulo de t entre menos b sobre 2 y b sobre 2. A partir de esos valores de b sobre 2 a la derecha y de menos b sobre 2 a la izquierda, toma el valor 1 hasta un cierto valor a sobre 2 y menos a sobre 2, y después toma los valores 0. ¿Está bien? Está supuesto de que b es un valor más chico que a, ¿no? De esta manera, la función, esta que aparece aquí como ejemplo, podría ser escrito como la suma de dos pulsos rectangulares. Un pulso rectangular g de t que va desde menos a sobre 2 hasta a sobre 2, es decir, de amplitud a, y otro pulso rectangular de amplitud b, que va desde menos b sobre 2 hasta b sobre 2. Entonces, la transformada de esta señal f
sería nada más que la transformada de los dos pulsos rectangulares. ¿Está bien? Y como la transformada de esos pulsos rectangulares ya los habíamos descrito antes, simplemente la transformada de f de t sería escrita como la suma de las transformadas de esos pulsos rectangulares. Bueno, el ejemplo me parece que es por demás claro. La segunda propiedad que aparece aquí es la propiedad de escalado. Esta propiedad menciona que conocida la transformada de Fourier de una cierta señal f de t, la transformada de esta señal en la que aparece la variable t multiplicado por un valor de a, eso es lo que se llama escalado en la variable t, la transformada de esta nueva señal tiene la transformada de la señal original, pero no en W, sino en W sobre A. Es decir, acá también se nota un cambio de escala en la transformada, un cambio de escala en la frecuencia omega. ¿Está bien? Y además aparece en esta expresión de la identidad la multiplicación por el 1 sobre A. ¿Está bien? Es decir, que habría un cambio de escala en la frecuencia como producto de este escalado en el dominio del tiempo, habría un cambio en la escala de frecuencia, pero también habría un cambio en la amplitud, porque este 1 sobre A va a efectuar un cambio en los valores de los módulos. ¿Sí? Y entonces ese efecto me parece a mí que se ve bien en este gráfico que he robado de una presentación, vean que se me acaba de ir el nombre, de Bartolomé Luque, y que dice, bueno, si uno considera que una señal de un pulso medio tiene como transformada esto que observa uno aquí en verde, un cambio de escala de esta señal podría ser amplificando, es decir, amplificando no, comprimiendo o dilatando, ¿está bien? El comprimir esa señal generaría una señal de pulso más corto y dilatar generaría una señal de pulso más largo, ¿está bien? Cuando uno multiplica por un valor de A que es más grande que 1, la señal se comprime, ¿está bien? Es decir, ese valor de A más grande que 1 hace que un pulso medio pase a ser un pulso corto. ¿Cómo va a ser su transformada? Bueno, hay un cambio de escala en la frecuencia, pero el cambio de escala en la frecuencia es al revés. En vez de comprimirse en la frecuencia, se dilata en la frecuencia. ¿Está bien? Eso se nota porque esta figura verde se ha visto dilatada. ¿Está bien? Cuando miramos en la figura de arriba. Pero también se ve ahí el efecto de 1 sobre A, como A es un valor mayor que 1, el cociente de 1 sobre A será un valor menor que 1. Entonces se nota que la amplitud, es decir, el alto de esta señal ha bajado, se ha visto disminuir en la amplitud. El proceso inverso se ve cuando el valor de A, el que se usa para el escalado, es un valor menor que 1. Se consigue, cuando se usa un escalado con A menor que 1, la señal en el tiempo se dilata y su imagen, es decir, su transformada se va a comprimir en la frecuencia porque dividir W por un valor más chico que 1 lo que hace va a ser comprimir y ahora el 1 sobre A va a ser una magnitud mayor que 1 y entonces la amplitud va a crecer. ¿Sí? Ese sería el efecto de escalado sobre el escalado en el dominio de tiempo, lo que genera es una expansión en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Bien. Perdón. La otra propiedad con la que seguiremos es la propiedad de la transformada relacionada con la traslación en el dominio del tiempo. Este enunciado dice que conocida la transformada de una cierta señal f de t, la transformada de la señal desplazada, una magnitud a, en este caso, hacia la derecha, tiene como transformada esta expresión, es decir, la transformada de la señal original multiplicada por una exponencial, simplemente por e a la menos i omega a. Ese valor de a tenía que ver con el desplazamiento.
¿está bien? Es decir, que retrasar una señal, una cantidad A unidades, hace que su transformada simplemente se multiplique por una expresión exponencial. ¿Está bien? Y recuerden que la expresión exponencial, esta expresión exponencial, es una expresión compleja cuyo módulo es 1, ¿está bien? Así que diremos que generar una traslación, un retraso en una señal, no cambia el espectro de amplitud de la transformada, porque el módulo sigue siendo el mismo. Lo que sí cambia es el espectro de fase, ¿está bien? El espectro de fase va a ser el espectro de fase original y le sumaremos, recuerden ustedes, esto tiene un argumento asociado con menos omega A, entonces le sumaremos a ese espectro de fase el valor de menos omega A, ¿está bien? Ese será el efecto. Bueno, y como ejemplo del uso de esta propiedad, vamos a seguir trabajando con el ejemplo del pulso rectangular. Hemos puesto aquí una función que es un pulso rectangular, pero ahora retrasado, movido una cantidad tau. ¿Está bien? La notación que suele usarse para el pulso rectangular es esta, P sub D, donde aquí abajo se coloca la amplitud. Noten que he cambiado la amplitud antes que se la llamaba P, ahora la llamo D porque si no es como que se repetiría. Aquí está. Bueno, el desplazamiento tau, en este caso, según estos valores que hemos escrito acá abajo, el desplazamiento tau sería lo que nos toma venir desde el valor menos d sobre 2, que sería el comienzo de la señal acá, mover ese valor de menos d sobre 2 hasta el t sub 0. ¿Está bien? Ese ha sido el desplazamiento tau. ¿Está bien? Entonces, menos d sobre 2 más ese tau, lo que me tiene que dar como resultado es t sub 0, ¿está bien? De donde, despejando, uno encuentra esta relación entre el tau, el t sub 0 y el d sobre 2 que tenemos graficados aquí. Bueno, así que la transformada de esta nueva función, que es el desplazamiento del pulso rectangular, simplemente tendría que ver con la transformada que hemos encontrado hace un ratito, ¿no? Este es el dato del primer ejemplo que vimos. La transformada de Fourier del pulso rectangular, que la he llamado aquí f sub 0, porque es como si fuera la función elemental sin desplazar, tiene una expresión como esta. He cambiado P por D mayúscula nada más. Entonces, la transformada de nuestra nueva señal, que es el pulso desplazado, es la transformada de la señal que ya conocíamos, esta, multiplicada simplemente por e a la menos i omega tau, reconociendo que tau era el valor del desplazamiento que había sucedido en nuestra señal. Bien, muy sencillo. Hay otra propiedad de desplazamiento, pero ahora en la frecuencia, que es la que aquí está enunciada. Conocida la transformada en una cierta señal f de t, el desplazamiento en la frecuencia, es decir, f de omega menos omega 0, se observa o se corresponde con la transformada de una señal que es la f original multiplicada por una exponencial compleja e a la menos i omega 0t. Aquí, en este exponente de la exponencial, es donde aparece el desplazamiento que se da en la frecuencia. ¿Está bien? Es decir, hay un corrimiento en la frecuencia W0 unidades que aparece cuando se multiplica la función original a la señal original por e a la menos i omega 0, ahí está el desplazamiento por t. ¿Está bien? Ah, tengo ejemplo. No, no tengo ejemplo de esto. Bueno. La otra propiedad muy particular de la transformada de Fourier es esta que hemos nombrado aquí como simetría. ¿Está bien? Esta propiedad dice lo siguiente. El enunciado está aquí. Esta propiedad dice que si una cierta función f de t tiene como transformada f de omega, la transformada de una señal que tiene la forma de f de omega, pero por supuesto que en el dominio del tiempo, la transformada de una señal que tiene la forma de esta f, será una señal semejante a una señal de esta forma, ¿está bien? Es decir, será una señal de la forma f, pero por supuesto en omega, aparece menos omega, multiplicada por 2pi, ¿está bien? Dice, esta propiedad se suele nombrar como una dualidad. Es decir, si este par, f chica f de omega, es un par función transformada,
El par al revés, el par al revés también tiene que ver con una transformada. Al revés, cambiado esta escala. Recuerden que esto, este menos omega lo que hace es reflejarlo, ¿no? Y en todo caso aparece una constante que es 2pi. A ver, para que terminemos de entenderlo, yo he agregado aquí dos ejemplos. Si habíamos encontrado antes que la transformada de la función delta de Dirac es 1, por esta propiedad de simetría vamos a decir que la transformada de una función 1 es 2pi por la delta de Dirac de menos omega. ¿Está bien? En este caso particular, como la delta de Dirac, que es una función par, f de omega y de menos omega son lo mismo, ¿no? Como si diéramos vuelta a este par, función transformada, ¿está bien? Y en ese mismo sentido, la misma propiedad, diría que si la transformada del pulso rectangular es d por el seno cardinal, la transformada de una función que fuera d por el seno cardinal de un valor, t ahora, estaría dado sencillamente por 2pi el pulso rectangular en menos omega. Es una valiosa propiedad que ya nos permitiría decir que la transformada de una constante, 1, es 2pi por la delta de omega. ¿Sí? Ya podríamos agregar esto a la tabla de transformada. Bueno, las otras propiedades que vienen a continuación son propiedades de la diferenciación. Ustedes conocen estas propiedades porque las han visto para las transformadas de Laplace, ¿está bien? Que después, más adelante, vamos a conseguir establecer un vínculo. Hay dos propiedades, la de diferenciación con el tiempo, que dice que si uno conoce la transformada de una cierta señal, la transformada de la derivada de esa señal tiene que ver con la transformada de la función original multiplicada simplemente por i omega. ¿Sí? Y esa expresión se puede extender para las derivadas de orden n, como aparece en estos recuadros. Y la otra propiedad tiene que ver con la diferenciación, pero en el dominio de la frecuencia. ¿Está bien? Si uno conoce que la transformada de una cierta señal f es la f grande de omega, la derivada de esa señal, la derivada en la frecuencia, es decir, la derivada con respecto a omega, multiplicada por i corresponde como transformada de una señal que es la señal original multiplicada por x. ¿Sí? Esto también se puede extender a derivadas de orden superior. No, perdón, a expresiones de potencias superiores aquí. Bueno, estas también las vamos a usar junto con esta propiedad que tiene que ver con la integración en el tiempo, porque vamos a ver sistemas cuyo modelo tiene que ver con derivadas e integrales, es decir, sistemas cuyo modelo responden a ecuaciones que vinculan una función con su derivada y con su integral. Así que estas tres últimas propiedades tienen ese interés. Esta propiedad dice que si uno conoce la transformada de una cierta señal f, llamada f grande, por supuesto, como siempre, la transformada de una integral que contiene, como integrando a esa señal f, integral entre menos infinito y t, para que aparezca el parámetro t, es simplemente esta expresión, la transformada de la señal original por 1 sobre i omega, más este término que desaparece si la transformada evaluada en cero llega a valer 0. ¿Está bien? Esta propiedad de la transformada a la integral de la función conocida, he puesto aquí un ejemplo para que de paso pudiéramos conocer la transformada del escalón unitario. Dice el ejemplo que encontremos la transformada del escalón unitario a partir del conocimiento de la relación que hay entre el escalón unitario y la delta de Dirac, vínculo que podríamos aceptar, no está probado aquí, que el escalón unitario es la integral desde menos infinito hasta t de la delta de Dirac. ¿Está bien? Entonces nos vendría muy bien esta propiedad de integración en el tiempo para decir que la transformada del escalón unitario tiene que ver con la transformada de la delta de Dirac. Aquí colocaríamos 1 sobre i omega por la transformada de la delta de Dirac, que ya sabemos que la transformada de la delta de Dirac es 1, y le sumamos aquí la expresión que corresponde porque f de 0, es decir,
la transformada de la F de Dirac no es 0 sino que es 1. ¿Está bien? Así que de esta manera podríamos incluir la transformada en nuestra tabla, la transformada del escalón unitario de esta manera. Y la última propiedad que vamos a consignar es la que tiene que ver con la convolución. Deben ustedes reconocer, seguramente del estudio de ecuaciones diferenciales, la definición de la convolución de dos señales en el dominio del tiempo, de esta manera, como la integral cualquiera de las dos, porque la convolución es conmutativa, y la importante propiedad que tienen las transformadas de Fourier y de Laplace, la transformada Z vinculadas a la convolución, que es que se convierten transformadas de convoluciones, la convolución de F con G, simplemente en productos comunes de sus transformadas. Es decir, la transformada de la convolución de dos señales es simplemente el producto de las transformadas de cada una de ellas, y esto, por supuesto, va a ser de interés porque recuerden ustedes que para sistemas lineales, invariantes en el tiempo y causales, la respuesta del sistema se puede obtener como una convolución entre la señal de entrada y la función de transferencia. Bueno, eso tiene que ver con lo que vamos a ver en la próxima parte.